Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 4 de la Vuelta a Burgos 2022. Penúltima etapa de la Vuelta a Burgos, mañana tendremos la decisiva etapa con la subida final a Lagunas de Neila y hoy teníamos una etapa plana perfecta para los hombres que fueran explosivos porque los últimos 2 kilómetros picaban para arriba un 5%, ahora lo comentamos, todo después de la etapa de ayer donde se subió al Picón Blanco, donde el joven Tronchón sorprendió y se llevó la victoria en una exhibición de Sivakov que se colocaba como el líder de la clasificación general. Aquí la etapa de hoy era plana, aunque con un constante sube y baja y los dos últimos kilómetros rondando el 5% de pendiente media. Se daba el banderazo de salida después de los kilómetros neutralizados y cuando comenzaba la retransmisión se estaba rodando muy rápido y había una fuga de 14 hombres, los dos mejor colocados en la general eran Brando Rivera y David de la Cruz, y luego Goldstein, Serri, Barceló, Cataldo, Gamper, Martín, Mas, Retaliu, Gobekar, Hostede, Azparren y Gaviria. Tenían una ventaja de unos 3 minutos y medio, tiraban Ken Pharma, Burgos e Ineos, Ken Pharma y Burgos, porque no habían metido a ninguno en esta fuga, así que querían intentar reducir y que se les viera también en carrera, y la ventaja estaba bajando cuando comenzaba esta retransmisión, quedaban unos 40 kilómetros para el final. Veíamos que ya esa colaboración entre los 14 de la fuga no era tan buena como anteriormente y que había algunos parones, incluso la diferencia llegó a ponerse los 2 minutos y medio cuando comenzaron a atacarse, viendo que una fuga tan grande no podría llegar a buen puerto. Seguían los movimientos, seguían los ataques por detrás, seguían tirando los tres mismos con esa ventaja en los 2 minutos y medio, hasta que en uno de los momentos veíamos que se iban 6 hombres por delante mientras todos los demás se vigilaban y nada más que cogían un pequeño hueco se ponían a dar relevos prácticamente sin mirar atrás. Estos 6 eran Goldstein, Retaliu, Gobekar, Serri, Azparren y Mas. Y la diferencia con el pelotón por fin se estancó, estaba bajando, pero veíamos que se estancaban esos 2 minutos y medio. También entraba Eliev a tirar, también para las opciones que pudiera tener, por ejemplo, Guerreiro en el final, y había saltado de la fuga Gamper, que parecía muy complicado que pudiera llegar, que había saltado demasiado tarde, pero poco a poco iba reduciendo la ventaja mientras el pelotón rodaba a todo lo ancho, también pendientes de esas zonas donde pudiera pegar el viento, y Gamper estaba consiguiendo llegar habiendo saltado del grupo que se había quedado y contactaba con los 6 de delante, así que 7 hombres en cabeza. Veíamos que por detrás seguía tirando Eliev, pero que poco después dejaban de tirar, no tenían esa intensidad para dar caza. Había un grupo trasero de los 7 hombres de cabeza que estaba a unos 38 segundos, habían cogido en el pelotón a los 2 que estaban más cerca en la clasificación general, como eran Brando Rivera y David de la Cruz. Por delante la colaboración no era del todo buena, pero aumentaba la ventaja porque por detrás parecía que se rendían, se paraban por completo e iban a dejar que en la fuga se disputara la victoria de etapa, donde no veíamos esa buena colaboración, como hemos dicho. En el pelotón pausa total y se mantenía unos 38 segundos, según nos enseñaban ahí en el GPS, ese segundo grupo donde estaban Barceló, Fernando Gaviria, Hostede y Martín. Veíamos que había también parón por delante, aprovechaban para comer y beber, pero no querían tampoco que se acercaran demasiado, y en el pelotón ya se ponía a trabajar el Ineos, ya que Goldstein estaba a 5 minutos y medio en la clasificación general, no les podían dejar mucho, y lo dicho, después de unos minutos veíamos a este grupo perseguidor, que lo hemos comentado, con Fernando Gaviria, Hostede, Martín y Barceló, estaban esos 35 segundos, y esto provocó que vieran los de delante que se tenían que poner a colaborar, mientras el pelotón los mantenían a esos 4 minutos y medio, y la colaboración en esos últimos 20 kilómetros sí fue muy buena. No querían más invitados a la fiesta y que nadie más se uniera para disputar la etapa, y volvían a meterle tiempo a los ciclistas que estaban por detrás, así que sabíamos que se iban a jugar la etapa entre ellos y que el pelotón iba a ir tranquilo manteniendo esos 5 minutos aproximadamente de ventaja. Ya veíamos esa colaboración que iba bajando, sobre todo en los últimos 5 kilómetros. Esperábamos algunos ataques y el primero en arrancar fue Gamper, que ya lo vimos anteriormente, que rueda con una facilidad espectacular e hizo sufrir a muchos de los que estaban en fuga. También lo intentaba Azparren, pero arrancaba y no conseguía sorprender, así que se volvían a juntar todos después de los parones que se sucedían y llegábamos a los 2 últimos kilómetros
Esos 2 últimos kilómetros rondando el 5% de pendiente media con una máxima del 7%. Era Goldstein el que se ponía a meter ritmo, el mejor colocado en la clasificación general. Pasaban por la pancarta del último kilómetro, mucha vigilancia, nadie quería atacar, también viento en contra en esta parte, y era Azparren el que lo intentaba a 700 metros del final, pero le cogía muy bien la rueda. En este caso era Gamper el que saltaba a su movimiento, todos en paralelo, vigilándose en esos metros finales. Tomaban la última curva y ya veíamos la recta final, y otra vez Goldstein se ponía en cabeza, arrancaba desde lejísimos, le cogía Retaliu la rueda y le superaba el ciclista del AG2R, pero aparecía Gobekar del Bahrein Victorious y le superaba en la parte final para llevarse la victoria. 22 años de este joven esloveno, otro esloveno que vemos en el pelotón internacional y con punta de velocidad y gran potencia. No le ha faltado potencia en ningún momento y se lleva con gran autoridad esta victoria. Aquí el top 10 con los fugados y los que estaban del grupo trasero, el pelotón que también llegaba sin más complicaciones, y aquí la clasificación general sin cambios. Mañana la etapa decisiva. Ponedme abajo en los comentarios quién creéis que se va a llevar esta Vuelta a Burgos. Aquí tenéis la etapa, sobre todo esa subida final a Lagunas de Neila, donde los últimos 3 kilómetros tienen una pendiente que ronda el 10% de pendiente media. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.